¿Sabe? En medio de la alabanza, el Señor me traía a la memoria una palabra que dice que la palabra es como un martillo. Amén. Que quebranta, que nos da tan fuerte hasta que quebranta nuestra vida. También la asemeja. ¿Sabe qué es la palabra? La Biblia asemeja a esta palabra como una espada de dos filos. Amén. Que entra en nuestra vida y ahí separa lo que es del alma con lo del espíritu. Amén. Y eso, hermano, y como decía mi esposo, la palabra no es mía. Y todo aquel que se para aquí sabe que la palabra que es declarada no es de uno. Es la palabra del Señor, es la palabra que es como un martillo que nos da tan duro en nuestra vida, que nos quebranta, que nos hace pedazos, hermano. ¿Sabe? En otro lugar nosotros no podemos encontrar esta palabra. No podemos encontrar ese efecto que provoca en nuestra vida esta palabra. No podemos encontrarlo, y quizás cuando estábamos en el mundo y aquellos que aún están allí, están envueltos en tantas cosas y están esperando que llegue una esperanza simplemente para sus vidas. Nosotros esperábamos eso, lo anhelábamos. ¿Y sabe que la esperanza está en la palabra? La esperanza está allí. Allí está la confianza. Allí encontramos a Jesucristo. Aún la misma palabra nos habla de que escudriñad las Escrituras, porque ella os parece que hablan de mí, dice la palabra. ¿De quién? ¿Quién estaba diciendo eso? Cristo. Amén. Entonces esta palabra es tan importante. Es tan importante, hermano, porque es la que quebranta nuestras vidas. Es la que a nosotros nos puede hacer de nuevo. Amén. Es nuestra esperanza. ¿Sabe que nosotros estamos todo el tiempo y nosotros tenemos que admitir cosas en nuestra vida? Que estamos todo el tiempo pidiéndole al Señor cosas. Estamos todo el tiempo con necesidades tremendas, con cosas que nosotros no podemos solucionar. Y esto es a nivel de todos los que llevan tiempo en el reino, los que llevan meses, los que vienen recién entrando. Tenemos todos una necesidad tan grande del Señor, en distintas áreas, de distintas dimensiones. Pero la única que puede suplir esa necesidad es la palabra del Señor. Amén. Acompáñeme a Hebreos 12:2. Partamos del 1 mejor, para que podamos entenderlo mejor. Amén. ¿Lo encontró? Póngase de pie para que lo podamos leer. Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. Hermano, tome asiento. Amén. Hermano, esta palabra habla cosas muy, muy fundamentales dentro de lo que nosotros podríamos buscar del Señor, de esta necesidad que tenemos. Como lo veníamos diciendo, nosotros todos tenemos una necesidad del Señor. Amén. Y algunas de ellas nos hacen vivir en un continuo peso y un pecado y un peso que no nos deja hacer nada. Amén. Algo que nos tiene oprimidos, nos tiene allí angustiados, nos tiene mal. Pero ¿sabe lo que exhorta aquí el apóstol? ¿Cómo se llama? Lo que nos exhorta es que nos tenemos que despojar de eso.
Despojar del peso, amén, y del pecado que nos asedia. Amén. Despojarnos de ese peso y de ese pecado que nos asedia continuamente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Amén. Y aquí es donde entro, a donde quiero llegar. Que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí nos dice varias cosas. Nos dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, ¿verdad? También nos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Amén. También nos dice que el cual por el gozo que fue puesto delante de Él, sufrió la cruz. Amén. O sea, Él sufrió la cruz, ¿por qué? Por el gozo que estaba mirando. Amén. Él sufrió la cruz porque Él estaba viendo un gozo delante de Él. ¿Y cuál fue el gozo? Velo usted liberto. Ese es el gozo. Imagínese, hermano, pongámonos en la situación, ahí estaba Cristo, él conocía que Él debía morir en cruz, debía ser entregado en manos de pecadores, dice la palabra. Él conocía que ese era el final de uno diría, de su vida aquí en la tierra. ¿Sabe qué? Él sabía que Él iba a ser menospreciado y debía sufrir eso. Pero Él no miró, hermano, no se quedó mirando. No se quedó mirando el menosprecio, no se quedó mirando allí el escupitajo, no se quedó mirando el azote que le dieron. ¿Sabe lo que Él miró? El gozo. El gozo que traería esto. El haber visto libertad su vida. El gozo, hermano, de que usted fuera liberado. El gozo de que la humanidad entera pudiera acceder a esta salvación. El gozo, eso Él estaba mirando. Imagínese allí en la cruz Jesucristo con sus brazos abiertos, ya habiendo sufrido todas las cosas, los clavos, hermano, en sus manos, en sus pies, haber sufrido todas, dice la palabra que Él sufrió nuestras enfermedades, Él las cargó, nuestras aflicciones, Él llevó todo eso. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para ver libertad su vida y la mía. ¿Para qué? ¿Por qué Él estaba mirando ese gozo? Él estaba mirando eso. Él estaba mirando que 2000 años más tarde, usted y yo íbamos a estar en esta iglesia. Él estaba mirando que 2000 años y tanto más tarde la palabra alcanzaría su vida y alcanzaría la mía y nos liberaría. Él estaba mirando la transformación de su vida. Él estaba mirando cómo ese acto lo iba a sacar de las tinieblas. Él estaba mirando eso. Él estaba mirando cómo la droga, el alcohol no eran nada. Él estaba mirando cómo la angustia, la depresión y todas las cosas no eran nada. Él estaba mirando eso. Él estaba gozándose. Él estaba gozándose porque usted y porque toda la humanidad fuera liberta de todas las aflicciones de este tiempo. Él se estaba gozando. Hermano, se estaba gozando. Allí sufriendo la cruz, dice, menospreciando lo oprobio. Usted sabe lo que es el oprobio, la vergüenza. Mirando en menos la vergüenza, menospreciando la vergüenza que eso traía en el momento de ser mirado en menos, de ser mirado nada, de ser pateado. Hermano, Él no estaba mirando esa situación. Él estaba mirando el gozo. Él estaba mirando su vida liberta. Y aún quiero ir más lejos, dice la palabra, que Dios a nosotros no nos mira como estamos hoy día, nos mira como una obra terminada. Cristo estaba mirando la obra terminada de nuestras vidas. Cristo estaba mirando eso, la plenitud nuestra. Y aquí es donde quisiera yo llevarlo, quizá no quisiera confundirlo en nada, que el Espíritu me dé las palabras para poder llevarlo a esto. Dicen en Efesios, dice que Él mismo descendió a lo más profundo de la tierra. No sé si usted ha leído, no sé si quiere, lo vamos a leer mejor, para que no nos perdamos.
En Efesios 4. Efesios 4. Desde el 8 vamos a leer en adelante. Amén. Lo encontró, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Por eso le decía, a la estatura. ¿Cómo leímoslo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué? Cristo, llegando a esa cruz, Él estaba mirando el gozo que estaba puesto delante de Él. ¿Y sabe cuál era ese gozo? La plenitud suya, la plenitud mía. Porque sabe que nosotros, claro, llegamos aquí un día, alguien nos predicó, alguien nos habló, y yo sé que muchos de mis hermanos están en ese proceso, en que están conociendo esto, están absorbiendo como verdaderas esponjas la palabra del Señor, de que están ahí tomándose de lo que el Señor le está hablando, las buenas nuevas que el Señor le está diciendo a cada uno de ellos, para su vida, para el cambio de sus vidas. Y nosotros llegamos hasta ahí, pero después viene otro proceso, donde el Señor nos profetiza, donde el Señor habla nuestras vidas y nos entrega dones, porque así dice la palabra, que Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿cierto? Y nos dio dones, ¿verdad? Y ahí mismo especifica que algunos constituyó pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, ¿verdad? Lo especifica, pero ¿para qué? Para que podamos ser perfeccionados, ¿amén? Para la obra del ministerio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda alcanzar la estatura, la medida de la estatura del varón perfecto, dice en otra palabra, pero la estatura de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo. Y si usted piensa un poco, ¿cuál es la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo fue esa cruz. Allí, cuando Él estaba pensando en usted y en mí, allí esa fue la plenitud de Cristo. Cuando Él estaba pensando en la humanidad liberta, ahí fue la plenitud de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ahí, hermano, allí el Señor derramó su gracia, derramó la salvación. Ahí el Señor pudo, dice la palabra, que fue rasgado el velo. Y ahora toda la humanidad podía tener libre entrada a esto. Toda la humanidad podía ir a los pies de Dios. Antes no se podía. Entonces, en esa cruz tenemos un factor en común, la cruz de Cristo. Tenemos algo que se repite, la cruz del Señor. Y esa fue la plenitud de Cristo. Y a nosotros esta palabra nos dice que nos lleva, el Señor nos lleva a procesos, nos lleva a tener dones, nos lleva a sumergirnos aquí en medio de la iglesia, en medio de sus santos, en medio de sus justos. ¿Para qué? Para nosotros ser perfeccionados y podamos alcanzar esa plenitud de Cristo. No dude, la plenitud de Cristo. Para poder alcanzar la plenitud de Cristo, la medida de la plenitud de Cristo, para poder alcanzar la plenitud de cada uno de nosotros, ¿sabe qué? Usted tiene una plenitud en el Señor. Hay algo, ¿qué es lo que es la plenitud? Un cumplimiento, una terminación. Eso es, hay una plenitud en su vida, hay una terminación, hay un cumplimiento en su vida. Hay un momento en que todas las cosas van a ser cumplidas en su vida. Y eso es lo que el Señor estaba mirando en aquella cruz, su plenitud, mi plenitud. Hermano, la plenitud suya, allí donde nosotros vamos a estar. Uno diría, terminando esta obra. Hoy día nos queda tanto y somos tan negligentes.
somos tan pequeños todavía para alcanzar esta medida. Pero sabe, como decía la palabra que leíamos, animémonos. Animémonos. Animémonos, tomemos fuerza en el Señor. Animémonos, porque esta carrera no es una carrera de esta tierra. ¿Sabe qué? Nosotros somos hombres y mujeres sobrenaturales. Y a mis hermanos que están recién llegando, somos hombres y mujeres sobrenaturales. Usted conozca esto. Somos hombres y mujeres sobrenaturales, pero ¿sabe lo que necesitamos para poder alcanzar ser mujeres y hombres sobrenaturales? Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de vida. Necesitamos que ahora Cristo haga una obra en nosotros. Y aquí es donde quiero que me acompañe. A Gálatas. A Gálatas 2:18. ¿Lo tiene por ahí? Amén. Mira, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mire, aquí dice dos cosas muy importantes de las cuales yo me quiero tomar. Lo primero dice que si las mismas cosas que yo destruí, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Todos llegamos a la casa del Señor con una necesidad. Todos. Y a algunos el Señor nos sacó de la droga. A otros el Señor nos sacó de las depresiones. Nos sacó del afán de la vida. A otros el Señor nos sacó de la prostitución, de la bohemia. Nos sacó de esos lugares tan oscuros. A otros el Señor le sanó las enfermedades. Hermano, y ahí ponga usted, ¿de dónde el Señor lo sacó? Y los nuevos le pido que pongan su condición actual ahí. ¿Cómo están ustedes hoy día? ¿Sumergidos en qué? ¿En depresiones, en soledades, en angustia, en qué? Póngalo usted allí. Pero déjeme decirle que si usted vuelve atrás, usted se hace un transgresor. Si usted vuelve atrás y decide volver a edificar lo que usted mismo destruyó, porque lo destruyó al momento en que decidió que Cristo obrara en su vida. Lo destruyó, tomó una decisión usted. Tomó una decisión, optó por el Señor. Y el Señor hizo una obra en usted y allí lo liberó. Allí lo sacó de las tinieblas. Pero ahora si usted quiere volver atrás, si usted quiere volver a edificar lo que usted mismo destruyó, usted se hace un transgresor. ¿Y qué es lo que es un transgresor? Usted le suma más pecado. Usted le suma más condenación a su condición. Perdóneme si la palabra es dura, pero usted le suma más condenación a su condición. Le suma más pecado y se hace transgresor de sí mismo. Y se hace transgresor de su propia vida. ¿Por qué? Porque el mundo que es muerte. Las tinieblas nos llevan a la muerte. Y si usted decide por ese lado, usted se hace transgresor de su propia vida. ¿Para qué? Para un día llegar a la muerte eterna, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor no quiere. Así que, hermano, si usted destruyó cosas en su vida, déjelas destruidas. Déjelas allí destruidas. No piense ni siquiera en mirar atrás. No piense ni siquiera en volverse. No piense ni siquiera en ir a mirarlas, cómo están las ruinas allí. No piense en eso. Déjelas allí destruidas. ¿Por qué? Porque el Señor ha edificado otra vida en su corazón.
Ha edificado la vida que hablábamos de dones, los ministerios. ¿Para qué? Para que usted allí tenga un crecimiento. Esa vida ha edificado el Señor en usted y en mí. ¿Por qué querer optar por la otra? ¿Por qué querer optar por las cosas que a nosotros nos hacían daño? ¿Por qué? ¿Para hacernos más transgresores? Temamos del Señor. Amén. Temamos de este Dios vivo. Amén. Después en el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Esta palabra la toman como un verdadero eslogan. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿sabe qué? Tiene un trasfondo tan importante. Porque el dejar de ser lo que uno es, dice la palabra en otra parte, niégate a ti mismo. Aquel que nunca me acuerdo cómo dice bien esa palabra, todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Todo aquel que pierda su vida por causa del Señor, aquel va a salvar su vida. Pero todo aquel que desee salvar su vida sabe que la perderá. Dice, niégate a ti mismo. ¿Qué es lo que implica que Cristo viva en nosotros? ¿Qué significa que Cristo viva en nosotros? Aquel Cristo, como decía la palabra, el autor, el consumador de la fe, aquel que llegó a la cruz, aquel que libertó la humanidad, viva en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la medida del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo. Aquel Cristo que nos liberó, aquel Cristo que hizo milagros en nuestra vida, viva en nosotros. Ya no viva yo, viva Cristo en mí. Ya no viva esta inmunda, esta que lleva los pies para donde quiere ir. Ya no viva usted. No viva usted. Ya no viva usted. Que lo único que esta carne quiere hacer son cosas que nos llevan a la perdición. Lo único que esta carne quiere es volver a edificar lo que un día se destruyó. Pero ya no viva usted, sino que Cristo viva en nosotros. Aquel que tiene la vida, aquel que tiene la salvación, aquel que tiene la esperanza, la confianza, el gozo, ese viva en nosotros. Ese viva en nosotros. ¿Sabe qué? Neguémonos a nosotros mismos y neguémonos a esta vida que nos impone este sistema, este mundo. Neguémonos a eso, de que nos sirve un título, de que nos sirve tantas cosas. Pero si el Señor se lo quiere dar, amén. Pero si usted lo busca desesperadamente, lo busca como un afán, lo busca como por primero del Señor, está equivocado. Así es, Señor. Es necesario que vuelva a sus caminos al Señor. Es necesario que usted quiera perder su vida antigua. Es necesario esa vida que llena de pecado, esa vida llena de angustia. Es necesario que usted la quiera perder. ¿Para qué? Para que ahora viva Cristo en nosotros. Es necesario, hermano, es necesario. Es necesario que dejemos que nos neguemos a nosotros mismos. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque incluso nosotros mismos nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y nos decimos, no, si estoy bien por donde voy. Y nos estamos engañando. Cuando viene el desánimo y ya ni siquiera queremos venir aquí. Y viene el desánimo, no, pero es que ¿qué va a pasar un culto? No, es que tengo que trabajar y no voy a ir al culto. Cuando vienen todos esos argumentos, eso es engañarse a sí mismo. Porque usted sabe lo que el Señor ha hablado a su vida. Y cada uno de nosotros estamos escuchando continuamente palabras del Señor. Y continuamente el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Condúcete por aquí, anda por acá. Y prácticamente nos está empujando. Pero ¿sabe qué? Nuestras decisiones, nosotros las tomamos muchas veces, no en pos de ese caminar que el Señor nos está mostrando. Hacemos lo que queremos.
Por eso es que dice la palabra, niégate a ti mismo. Porque si aquel Cristo, hermano, si este Cristo viviera en nosotros, viviera plenamente en nosotros, nosotros no andaríamos pensando en estas cosas. No nos engañaríamos. Si Cristo realmente viviera en nuestras vidas así en una plenitud, ¿sabe que nosotros andaríamos saltando en un pie? Andaríamos tan contentos, andaríamos tan llenos de su Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el que diga esto, que Cristo viva en nosotros, es que en realidad sea el Espíritu Santo que esté morando en nosotros continuamente. Y no haya ninguna cabida para otro espíritu inmundo. No haya nada más, sino que simplemente Cristo esté allí. Y Cristo está allí. Y Cristo está allí. Y nadie más. Pero nosotros tenemos que admitir que no está Cristo en todo lugar. En todos los lugares de nuestro corazón no está Cristo. Aún más para los nuevos. Es necesario que Cristo viva en ustedes. Es necesario que el Señor viva en ustedes. ¿Saben por qué? Porque Él es el vencedor de 1000 batallas. Nosotros no podemos vencer. Nosotros no podemos hacer esto. Nosotros no podemos vencer a lo que nos asedia. No podemos, pero Cristo sí puede. Nosotros no podemos querer hacer esta obra con nuestras fuerzas, pero Cristo sí puede hacerlo. Cristo sí tiene las fuerzas. Yo siempre pongo este ejemplo. Un día alguien me lo dio a mí y me sirvió tanto. ¿Sabe que yo tengo fuerza para levantar este vaso? Pero yo no tengo fuerza para levantar esta casa. Y así muchas veces son nuestros problemas, nuestras aflicciones. Así muchas veces ese peso y ese pecado que está en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros podemos solucionar. Podemos levantar este vaso. Pero hay cosas que necesitamos del Señor tanto, tanto. Y si Él no vive en nosotros, ¿sabe qué? Nuestra vida va a estar perdida. Nuestra vida no va a tener sentido. Si Él no vive en nosotros, no vamos a tener rumbo. ¿Sabe que yo estaba en la adoración y el Señor me decía, di esto, vuélvanse al Señor, vuélvanse a sus caminos, vuélvanse. Si ustedes han querido edificar lo que un día destruyeron, basta, basta, vuélvanse al Señor, vuélvanse a aquel que lo único que quiere es salvarnos, volvámonos a este Dios vivo. Volvamos nuestra vida, nuestros caminos. ¿Sabe que este camino es uno? Es uno, dice la palabra, que es difícil, que es estrecho, mas el otro camino es ancho y fácil. Volvámonos a este camino estrecho. Volvamos nuestra vida a Él, nuestros pensamientos. Todo lo que somos, volvámoslo al Señor. Porque de verdad Él quiere habitar en plenitud en nuestras vidas. Y si usted no se goza por eso, gócese. Gócese porque Él quiere habitar en su vida y en la mía. Él quiere habitar. Él quiere enderezar nuestros caminos. Y nosotros tenemos que admitir, hermano, tenemos que admitir tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas. Hermano, tenemos que admitir tantas cosas. No delante del hombre, delante del Señor. Tenemos que admitirlo. Admitir nuestra condición. Admitir lo errante que mucho tiempo anduvimos. Admitir que necesitamos tanto de que Cristo viva en nuestras vidas. De que nosotros no vamos a poder vencer. Tenemos que admitir que muchas veces hemos querido edificar lo que el Señor ha quitado y ha desarraigado de nuestra vida. Que muchas veces hemos querido volvernos como el perro a su vómito. Hermano, reflexiónelo en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere vernos en nuestra plenitud. Quiere vernos en nuestro cumplimiento.
Quiere ver cuando su ministerio se ha cumplido. Y ahí es donde la palabra dice que nosotros somos sobrenaturales. Porque muchas veces ese cumplimiento no va a estar aquí en la tierra, sino que va a ser allá en los cielos. Allí se va a cumplir. Quizás otros tendremos que vivirlo aquí, hacer ese cumplimiento, para que podamos correr esta carrera con paciencia, dice la palabra que leíamos. Él quiere vernos en esa plenitud. Hermano, yo no sé si el Señor quiere abrirnos la poca mirada que hemos tenido en nuestra vida. Porque hemos mirado las circunstancias, el momento. Estamos mirando a lo más 2 meses para adelante. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere ampliarle su mirada. Quiere que usted vea la plenitud suya. ¿Para qué el Señor le llamó? Pero no tan solo el hecho, el Señor me llamó para esto, sino que ver el cumplimiento de esa palabra en su vida, ver cómo la promesa que el Señor un día le entregó en sus manos es cumplida. Hermano, el Señor quiere hacer tantas cosas con usted y conmigo. Es un tiempo hermoso, es un tiempo en que su Espíritu Santo quiere derramarse por entero a la iglesia del Señor. Quiere hacer ese derramamiento de su Espíritu, que muchas veces lo hemos recibido particularmente. Pero el Señor quiere hacerlo en su iglesia. Quiere hacerlo en su iglesia. Pero si nosotros no volvemos nuestros caminos al Señor, si no entregamos nuestra vida entera al Señor, si no dejamos que Él habite en nuestras vidas, menos vamos a pensar en su derramamiento del Espíritu. Menos. Yo sé que muchas veces la palabra no nos gusta. Amén. Pero, ¿sabe que yo hace tiempo no me paraba aquí? Hace mucho tiempo que no me paraba aquí en este púlpito. Y lo único que le pedía al Señor era que esta palabra pudiera calar en sus vidas. Y ¿sabe qué? Veo a algunos durmiendo. Perdóneme. Me duele. Me duele. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ver su cumplimiento también. Así como el Señor quiere transformar su vida. Así como el Señor quiere hacer tantas cosas en nosotros y nosotros venimos a dormir aquí. Así como el Señor quiere entrar en nuestras vidas por entero. Si nosotros tenemos que admitirlo, hermano. Si usted está durmiendo aquí es porque el Señor no vive en usted. No vive por entero en usted. Si usted está ahora en este segundo pensando lo que dejó en la casa, lo que le faltó por hacer, es que Cristo no vive por entero en usted. Si usted no quiere aceptar la palabra, la reprensión del Señor, es porque Cristo no vive en usted. Hay cosas que tenemos que admitir delante del Señor. Hay cosas, pero hermano, abra su corazón al Señor, no lo abra a mí. No lo abra al hermano, ábraselo al Señor, porque dice la palabra que es el Espíritu el que a nosotros nos muestra y nos convence de pecado. Es el Espíritu, ábrale su corazón al Señor. Y ahí va a ver que no estamos perfectos, no estamos en la plenitud de Cristo, no estamos allí. Estamos tan equivocados todavía en muchos pensamientos. Estamos tan equivocados en la manera en que direccionamos nuestra vida. Estamos tan equivocados, tan errantes, y necesitamos tanto del Señor, de que Él nos liberte, de que Él nos sane, de que Él haga la obra en nuestra vida. Es el tiempo, y ahora entiendo, es el tiempo de que el Señor quiere volvernos a Él. Como le dijo a muchos en el Antiguo Testamento: vuélvanse a mí, vuélvanse a mis caminos, vuélvanse al Dios Todopoderoso. ¿Sabe que en otra parte de la palabra dice que esto es como un ruego?
El Espíritu Santo ruega por nosotros con palabras indecibles. Está rogando todo el tiempo para que nuestras vidas sean libertad, para que la obra se haga en nuestros corazones. ¿Sabe que ahora yo entiendo cómo es el ruego? No lo entiendo en plenitud, obviamente, pero entiendo que hay un ruego porque usted se levante. Hay un ruego incluso porque dice la palabra que la tierra está clamando por la manifestación de los hijos del Señor. Hay un ruego porque usted se levante de donde está. Hay un ruego porque el Cristo vivo está en su corazón. Hay un ruego indecible porque usted se pare de su condición. Hay un ruego indecible, hermano, de que se levante y ya deje todo ese peso, ese pecado que la asedia y se levante de una vez, porque el Señor quiere habitar en su vida. Vuélvase a este Dios, vuélvase a este Dios poderoso, vuélvase al Cristo vivo, aquel que lo puede cambiar, aquel que tiene la salida. Vuélvase, vuélvase, se lo pido, vuélvase a este Dios poderoso, aquel que tiene la esperanza. Vuélvase a este Dios poderoso, el único que lo puede cambiar. El único que no puede cambiar. El único que conoce la necesidad de su vida y sabe cómo suplirla. Vuélvase a este Dios. Deje de mirar lo que está mirando hoy día. Deje de mirarlo. Y vuélvase a este Dios. No tengo nada más que decirle. Nada más que decirle. Solo que atienda al llamado del Señor. Atienda este llamado. Porque incluso muchas veces se nos han dicho, pero en este tiempo los profetas están soñando. Y como dice la palabra, nada va a pasar sin que yo se los muestre a los profetas. Y los profetas están soñando con la venida del Señor. Hermanos, han escuchado. Vengo en breve. Vengo en breve, está diciendo el Señor. Por eso es importante volvernos, porque Él viene a buscar a su novia. Él viene a buscar a esta novia. Es importante volvernos. Es importante dejar eso que nos tiene ahí oprimidos, afligidos. Es importante que usted abra su corazón al Señor y se levante de una vez por todas. Y deje la niñería ya. Es el tiempo de que tome decisiones radicales en su vida. Es el tiempo de que tome la determinación por el Señor. De que se determine por Él. Porque no sabemos si viene hoy día o viene mañana. Yo sé que viene en breve, viene en breve. De que no sabemos tampoco. Y aquí estaremos preparados. Estaremos listos, ¿no? Sabemos que queremos estar listos. Y ya no piense lo que está pensando hoy día. Que el Espíritu de Dios nos pueda llevar a toda verdad, a toda justicia. Amén. Entréguele su vida al Señor. ¿Sabe que no podríamos nosotros desear nada mejor que la voluntad de Dios se haga en su vida? Nada mejor podríamos desear para los nuevos. Para ti, José Carlos, no podríamos desear nada mejor que la voluntad del Dios Todopoderoso se haga en tu vida. No la voluntad del hombre, no tu voluntad, la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque si se hace esa voluntad, ¿sabes qué? Él vendrá y cuando vendrá a buscar a su iglesia te va a llevar. Porque va a ser su voluntad. Abre tu corazón a Él. Y así le digo a los nuevos. Es el tiempo de tomar determinaciones por el Señor. Es el tiempo de tomar incluso lo que estaba allí guardado en el baúl de los recuerdos. Es el tiempo de tomar la determinación porque el Señor entra en nuestra vida por entero. ¿Sabe qué es lo que es volverse? Es convertirse. Usted dirá, yo estoy convertido ya. No. No. Porque el convertirse es un proceso.
donde uno va conociendo al Señor, donde uno le va entregando todas las áreas de su vida al Señor. Cuando uno llegó con una aflicción. Yo llegué por la droga. Llegué porque había dolor en mi corazón. Pero lo primero que el Señor sacó fue eso. Y después empezaron otros procesos más difíciles. Empezaron cosas aún más complicadas. Y hasta el día de hoy el Señor nos está moldeando. ¿Sabe qué? Me estoy acordando que en la semana el Señor me hablaba y me hacía una semejanza entre el trato del Espíritu del Señor y cuando una mujer está encinta. Los primeros meses no se nota y nadie sabe que está así. Así es nuestra vida. Al principio no notamos que el Espíritu está haciendo una obra en nosotros. Al principio no nos damos ni cuenta que el Espíritu está haciendo una obra tan grande en nuestras vidas. Pero después esta guata empieza a crecer. La mujer se le empieza a engrandar su guata, hermano. Su vientre empieza a ocupar un espacio que antes no ocupaba porque adentro hay una vida. Y así es el Señor en nosotros. Empieza a ocupar tanto espacio en nuestra vida que ya no podemos ocultar que el Espíritu Santo está haciendo una obra. Llega el momento en que ya los dolores son tantos que no se puede retener. No, es que hoy día no voy a parir. ¿Cómo? En algún momento tiene que llegar eso, tiene que dar a luz en algún momento. Y el Espíritu Santo está dando a luz. Dolores de parto, habla su palabra. Dolores de parto para nosotros. En algún momento. En algún momento. Y eso está pronto. Eso está pronto. Eso está pronto. Que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en usted. Los dolores son tantos. La mujer que ha vivido eso lo sabe. Es algo que no se puede retener. Es algo que no se puede contener. Es algo que no se puede. Que Cristo viva en nosotros. Que Cristo viva en nosotros. Póngase de pie. Póngase de pie, adora al Señor. Haga lo que el Espíritu le está diciendo que haga. No se retenga, porque el Espíritu uno no lo puede retener. En sinceridad, hoy vengo a su altar, ante su mirar. Necesito estar delante de ti. No puedo negar que no soy nada sin ti. En sinceridad, hoy vengo a su altar, ante su mirar. Necesito estar delante de ti. No puedo negar que no soy nada.
necesito entregar mi corazón. He venido a arrepentirme ante tu altar. Es mi necesidad, Jesús. Solo vuélveme a ti, a tu corazón, dueño de mi vida, por tu gracia, aquí estoy. En sinceridad, hoy vengo a tu altar. Ante tu mirar, necesito estar delante de ti. No puedo negar que no soy nada sin ti. Necesito entregar mi corazón. He venido a arrepentirme ante su altar. Es mi necesidad, Jesús. Solo vuelve